Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de este martes. Un camión que transportaba gasolina causó una gran explosión en Texas. Tras el choque contra un tren, los implicados en el accidente salieron milagrosamente ilesos. La leyenda del golf, Tiger Woods, se encuentra en estado grave tras un accidente automovilístico en California. Tras el aumento de detenciones de niños en la frontera, el presidente Biden reabrió un centro de inmigrantes desatando críticas tanto de la izquierda como de la derecha. Y en Ecuador, las autoridades reportaron más de 60 muertos a raíz de los disturbios producidos en 3 cárceles del país. Esta mañana, un camión de 18 ruedas chocó contra el lateral de un tren que transportaba gasolina en Texas. Esto causó una gran explosión, pero milagrosamente el conductor del tren y el conductor del camión sobrevivieron sin ninguna lesión. Tenemos más información sobre la ardiente colisión. Las llamas eran tan intensas que las autoridades ordenaron la evacuación de los habitantes de la zona después de que un camión y un tren que transportaba combustible chocaran cerca de Cameron, Texas. 3 vagones cisterna con tanques de petróleo estallaron en llamas cuando el conductor de un camión de 18 ruedas se desvió para evitar un auto y chocó con el tren. Los automovilistas que se encontraban a cientos de metros de distancia pudieron sentir el calor del infierno mientras estaban dentro de su coche. Sin embargo, por un golpe de suerte, todos los implicados salieron ilesos. El jefe de bomberos dijo que había mucho fuego cuando llegaron después de la llamada alrededor de las 7 de la mañana. El jefe dijo que evacuaron un radio de media milla y enviaron a los residentes a la ciudad. Dijo que el calor dañó las casas pero no las quemó, aunque sí ardieron 2 cobertizos. Los departamentos de bomberos de la zona están comprobando la calidad del aire y en un principio no detectaron venenos tóxicos en el aire. Y están evaluando el impacto en las vías fluviales locales, pero no veían alguna amenaza hasta esta mañana. Algunos vagones de la parte trasera del tren contenían material peligroso como ácido fosfórico. La colisión hizo que 12 vagones se salieran de las vías, pero afortunadamente no fueron los vagones de materiales peligrosos. Los equipos encargados de materiales peligrosos de 2 ciudades cercanas acudieron al lugar del accidente. El jefe de policía dijo que probablemente se dejarían los vagones para que se quemaran. La leyenda del golf, Tiger Woods, se encuentra en el hospital tras sufrir hoy un accidente automovilístico en el sur de California. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles informó que está en estado grave. Los bomberos y los paramédicos habrían tenido que cortar el auto para sacar a Woods de entre los restos. El jugador de 45 años fue el único implicado en la colisión con vuelco. Su agente dijo a Golf Digest que Woods fue operado con múltiples lesiones en las piernas. El departamento del sheriff de Los Ángeles está investigando el accidente. Las personas en Texas ahora están tratando de reparar sus hogares dañados y recolectar alimentos y agua potable. Así es como algunos están saliendo adelante en Houston. El legislador demócrata de Houston, Al Green, ayudó a organizar una estación de donación de alimentos y agua en un banco de alimentos de la ciudad. Cientos de personas esperaron durante horas por suministros el lunes. Todo el mundo está necesitado en este momento, ya sabes, y no sé, en cuanto a nuestra red eléctrica, pensé que probablemente nos cuidarían mejor, ya que cuando no pagas tu factura de electricidad, te cortan el servicio. Deberían haberse asegurado de que se haya realizado la modernización. La línea de autos se extiende por 2 millas, pero el centro de donaciones dijo que solo pueden ayudar a unas 1,000 personas. Otro residente dice que se quedó sin electricidad durante 5 días. Luego, después de un par de días, no tenía agua y todavía no tenía electricidad. Me estaba muriendo de frío. Soy un paciente cardíaco. Tengo asma y problemas cardíacos. Aguilar trató de mantenerse caliente con una vieja chimenea. Esa es la madera que recogí para quemar.
Cualquier cosa que se queme. Él dice que todavía no tiene agua. El centro de donaciones se quedó sin suministros el lunes, pero planea realizar más la próxima semana. Y una familia culpa a la organización que está a cargo de la energía eléctrica de Texas y a una empresa de servicios públicos por la muerte de su hijo. Una nueva demanda alega que Cristian Pineda, de 11 años, murió de hipotermia la semana pasada porque la red eléctrica no era una prioridad y el proveedor de energía tomó decisiones basadas en las ganancias. Los abogados dijeron que ERCOT y Entergy deberían haber preparado sus sistemas para el invierno y advertir a las personas que podrían quedarse sin electricidad durante días. Una página de GoFundMe dice que la familia se quedó sin electricidad durante 2 días. Y que el día que Cristian falleció estaban a tan solo 12 grados Fahrenheit, es decir, menos 11 grados Celsius. Entergy dijo que están profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y no pueden hacer comentarios debido a un litigio pendiente. ERCOT dijo, aún no hemos revisado las demandas y responderemos en consecuencia una vez que lo hagamos. Las autoridades dijeron el viernes que la red eléctrica del estado está nuevamente funcionando con normalidad. Ahora, 2 agencias federales y varias agencias estatales están investigando las fallas de la red. 2 de los nominados para el gabinete de Biden están enfrentando cierta oposición antes de sus votos de confirmación. Veamos los detalles. El fiscal general de California, Xavier Becerra, fue elegido por Biden para ser el próximo secretario de Salud y Servicios Humanos. 75 legisladores republicanos, entre ellos senadores y miembros de la Cámara de Representantes, instaron al presidente Biden a retirar esta nominación. En la carta se afirma que Becerra no está calificado para el cargo porque no tiene suficiente experiencia en el sector médico. También argumentan que está a favor de reemplazar los seguros de salud privados por el Medicare para Todos, un programa gestionado por el gobierno y que apoya las políticas radicales sobre inmigración, aborto y libertad religiosa. En su audiencia, Becerra no respondió si se financiarían los abortos con el dinero de los contribuyentes. ¿Se comprometerá a no utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar los abortos y a los proveedores de abortos? Aunque probablemente no estaremos de acuerdo en todos los temas, puedo decirle que definitivamente cumpliremos con la ley cuando se trate del uso de recursos federales. Ahí puedo hacer ese compromiso y cumpliremos con la ley. Becerra tiene una formación en Economía y Derecho y sirvió previamente 12 mandatos en el Congreso como miembro de la Cámara. Durante ese tiempo, votó en contra de una ley que podría prohibir el aborto por parto parcial, que es una forma de aborto tardío. También votó en contra de una ley para proteger a los niños no natos al reconocer a un embrión feto como víctima legal. Becerra necesita 51 votos en el Senado para ser confirmado. Y como el Senado está dividido en partes iguales, cualquier nominación que no obtenga el apoyo de todos los demócratas necesita al menos 2 votos republicanos para confirmarse. La nominada de Biden como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto también enfrenta algunos problemas. La candidata Neera Tanden se enfrenta a una creciente oposición del senador demócrata John Manchin, así como los republicanos Mitt Romney y Susan Collins. Esto se debe a sus declaraciones partidistas contra legisladores de ambos partidos. Tanden borró más de 1000 tweets y dice que se arrepiente de sus ataques en Twitter, pero los críticos cuestionan su capacidad para tomar decisiones imparciales, dado su historial. La Corte Suprema dio a un fiscal del distrito de Manhattan acceso a los registros fiscales del expresidente Trump. Un analista explica lo que podría significar para el expresidente. Michael Gratz, de la Facultad de Derecho de Columbia, explica que el fiscal Cyrus Vance está consiguiendo algo más que los impuestos de Trump. No solo están consiguiendo las declaraciones de impuestos, sino también los documentos contables. Están obteniendo las cartas de compromiso, es decir, ya les pidió a Trump que hicieran y bajo qué circunstancias. Están obteniendo 8 años de declaraciones. Gratz dice que el fiscal puede ahora utilizar estos registros para buscar una variedad de posibles delitos entre los negocios de Trump, no solo los delitos fiscales. Trump dice que la investigación es parte de una larga persecución política contra él. Él señala que está ocurriendo en un estado completamente controlado por los demócratas y sus enemigos políticos. El expresidente dice que el fiscal está tratando de derribarlo políticamente y que el uso de la ley como arma para la persecución política es una amenaza para los fundamentos de nuestra libertad. Gratz cree que los registros deben tener un valor significativo ya que Trump y Vance lucharon amargamente sobre su divulgación.
Vance busca esta información, que ahora llevó ante la Corte Suprema 2 veces, y Trump no quiere que obtenga esta información e intentó bloquearla en la Corte Suprema 2 veces. Trump señala que superó una serie de bromas y ataques políticos desde antes de asumir el cargo. Él dice que seguirá luchando y que ganará. Gratz dice que cree que la decisión de la Corte Suprema es un capítulo de un largo caso que se está desarrollando. El senador demócrata Joe Manchin quiere enmendar el proyecto de ley de estímulo para imponer un salario mínimo federal de $11. Eso es menos que los $15 por hora propuestos por el presidente Biden. Los demócratas tratan de impulsar el proyecto de ley a través de un proceso llamado reconciliación presupuestaria. Eso significa que no necesitarán el apoyo de los republicanos, pero necesitarán el apoyo de Manchin, y él está en contra del aumento de $15 por hora. Dice que $11 sería mejor para su estado natal, Virginia Occidental. Un estudio reciente de la Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, concluyó que aumentar el salario mínimo a $15 la hora para 2025 costaría 1.4 millones de empleos. La oficina no estudió la opción de $11, pero encontró que un aumento a $12 resultaría en la pérdida de 300,000 empleos. Todavía no está claro si las reglas del Senado permitirán incluir disposiciones sobre el salario mínimo en el proyecto de ley de alivio en virtud de los procedimientos de conciliación presupuestaria. La parlamentaria del Senado, la asesora oficial en cuestiones de procedimiento, decidirá si está permitido. Se espera que tanto demócratas como republicanos se reúnan con ella el miércoles para presentar sus argumentos y que poco después se pronuncie al respecto. El gobierno de Biden está suavizando la prueba de ciudadanía estadounidense establecida por el gobierno de Trump. Los críticos afirman que la prueba es demasiado dura. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos emitieron un comunicado diciendo que la prueba de la administración Trump podría crear barreras para las personas que buscan la ciudadanía. Los funcionarios citaron la orden ejecutiva de Biden que ordena una revisión de las políticas que no favorecen a los migrantes. Los funcionarios dicen que la versión de la administración Trump incluye más preguntas sobre la historia de Estados Unidos y la educación cívica. Un defensor de la reforma migratoria dijo a The Epoch Times: la administración de Trump trató de actualizar la prueba de civismo para reflejar estándares más altos de ciudadanía. La administración Biden pretende ignorar estas sugerencias y no está dando una explicación adecuada para el retroceso. La administración de Biden reabrió un centro para migrantes para niños de la era Trump. Esto se debe a la pandemia y al aumento de las detenciones de niños en la frontera. Pero la medida generó críticas tanto de conservadores como de progresistas. Veamos la historia. El gobierno de Biden abrió su primer centro para niños migrantes en Carrizo Springs, Texas. El recinto quedó vacío durante la administración Trump. Estuvo abierto solo un mes en el verano de 2019. Ahora se lo reactivó como centro de emergencia durante la pandemia para albergar hasta 700 niños de entre 13 y 17 años. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que la administración tiene la intención de cerrarlo cuando termine la pandemia. Así que es una reapertura temporal durante la COVID-19. Nuestra intención es cerrarlo, pero queremos asegurarnos de seguir los protocolos de COVID. Psaki explicó que debido a los requisitos del distanciamiento social, los centros existentes han tenido que reducir considerablemente su capacidad y ahora necesitan más espacio. La cantidad de niños no acompañados que cruzan la frontera también aumentó. En enero hubo más de 5.700 detenciones, la cifra más alta para enero en años. Pero la reapertura de los recintos está suscitando críticas de la izquierda y de la derecha. Varios progresistas expresaron en Twitter su indignación diciendo que habían votado porque se terminen los niños en jaulas, no porque aumenten. Por su parte, los conservadores criticaron la cobertura mediática. Muchos acusaron a la prensa de cambiar el término niños en jaulas que usaban con Trump a centros de migrantes para niños con Biden. Muchos compartieron este artículo del Washington Post en Twitter, cuestionando el cambio de cobertura y terminología. Fox News también escribió un artículo titulado «Critican a WAPO» por el artículo sobre el centro de migrantes para niños de Biden después de atacar a los niños en jaulas de Trump. El Washington Post respondió a las críticas en un artículo titulado «No, la nueva medida fronteriza de Biden no es como los niños en jaulas de Trump». El periódico se justificó diciendo que lo que está haciendo Biden es diferente, porque no está separando a los niños de sus padres. Parece que las grandes empresas tecnológicas están ampliando su moderación de contenidos, desde las redes sociales, ahora hasta la venta de productos. Al parecer, Amazon dejó de vender un libro que trata temas relacionados
con la ideología transgénero. El gigante de las compras electrónicas tomó la decisión de forma silenciosa. El autor dijo que no fue notificado y la empresa no ofreció ninguna explicación. El libro se titula Cuando Harry se convirtió en Sally, respondiendo al momento transgénero. Está escrito por Ryan Anderson, presidente del Centro de Ética y Políticas Públicas con sede en Washington. Anderson se enteró cuando otras personas le dijeron que no podían encontrar su libro en Amazon. El libro argumenta que el impulso para alentar a quienes se sienten de un género diferente a someterse a procedimientos de cambio de sexo está impulsado por la ideología, en lugar de un consejo médico, según el profesor de política de la Universidad de Princeton, Matthew Frank, quien revisó el libro en 2018. El libro desapareció alrededor del 21 de febrero, al mismo tiempo que Anderson publicó un artículo de opinión en el New York Post que criticaba un proyecto de ley de la administración Biden. Si se aprueba, el proyecto de ley añadiría la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas bajo la Ley de Derechos Civiles en 1964. Esto, según Anderson, cito, viciaría el binarismo de género que está literalmente escrito en nuestro código genético y que es fundamental para muchas de nuestras leyes, sobre todo las que protegen la igualdad, la seguridad y la privacidad de las mujeres. El Congreso podría decidir sobre el proyecto de ley esta misma semana. En solo 24 horas, 3 altos diplomáticos chinos advirtieron a la administración Biden sobre las líneas rojas que no puede cruzar. Veamos de qué se trata. En un movimiento inusual, 3 altos diplomáticos chinos presionaron a la administración Biden para que abandone algunas políticas de la era Trump. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, afirmó el lunes que Beijing quiere recomponer su relación con Estados Unidos. La puerta del diálogo con China siempre estuvo abierta. Pero Wang también dice que hay condiciones para que el diálogo se produzca. Una, que Estados Unidos deje de criticar la situación de los derechos humanos en Hong Kong, Xinjiang y Tíbet. Wang también quiere que Washington levante las sanciones que Trump impuso a China, como los aranceles a los productos chinos y las sanciones a las empresas chinas. La administración Trump impuso aranceles a China desde 2018. Trump dijo que Estados Unidos se vio perjudicado por el comercio injusto entre ambos países y utilizó los aranceles como una forma de presionar a China para que comprara más productos estadounidenses. Las sanciones a las empresas tecnológicas chinas fueron para evitar más robos de propiedad intelectual. El embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, respaldó los argumentos de Wang. Cui dijo que los temas como Taiwán, Hong Kong y Xinjiang son líneas rojas para Beijing y que China no cederá en estos asuntos. Al mismo tiempo, el director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, Jiang Zhieshi, criticó en un artículo a Estados Unidos por impulsar el unilateralismo. El comportamiento de los diplomáticos chinos se produjo a raíz de las últimas declaraciones del presidente Biden sobre China. En un mensaje de video dirigido a los líderes mundiales, Biden afirmó que Estados Unidos y sus aliados deberían prepararse para una competencia estratégica a largo plazo con China. La competencia con China va a ser dura. Eso es lo que espero y eso es lo que acepto, porque creo en el sistema global que Europa y Estados Unidos, junto con nuestros aliados en el Indo-Pacífico, han trabajado tan duro para construir durante los últimos 70 años. Podemos ser los dueños de la carrera hacia el futuro. Antes de esto, Biden también se reunió con los líderes de otras 6 economías desarrolladas en una videoconferencia. El grupo se conoce como el G7. Biden dijo que China es el competidor más importante de Estados Unidos, pero los líderes del G7 solo mencionaron a China una vez en una declaración después de su reunión. No dijeron nada sobre cómo contrarrestar a China, sino que afirmaron que se relacionarían con ella. Días antes de los comunicados de los diplomáticos, China también intensificó sus actividades militares en torno a Taiwán y envió una docena de aviones a su zona de defensa aérea. El número de cubanos que tratan de alcanzar las costas de Florida no para de aumentar. En los 5 meses del presente año fiscal ya trataron de llegar a Estados Unidos más balseros que en todo el periodo anterior. Veamos los detalles. El número de cubanos que tratan de llegar a las costas de Florida desde Cuba no ha parado de aumentar en los últimos meses. Desde el 1 de octubre se interceptaron 67 balseros en aguas del estrecho de Florida, mientras que en todo el periodo anterior solo se interceptó a 49 cubanos. La oficina del alguacil del condado de Marin, en Florida, difundió un reciente video con imágenes de una embarcación volcando antes de llegar a las costas de Florida.
Los 8 ocupantes, entre ellos 2 mujeres embarazadas, pudieron ser rescatados y atendidos. Las autoridades advirtieron de lo peligroso de estos viajes ilegales que a menudo se realizan en frágiles embarcaciones. Científicos de la NASA revelaron los primeros videos caseros del temerario aterrizaje en Marte de la semana pasada, mostrando de forma vívida la apertura del paracaídas supersónico sobre el planeta rojo y un aerodeslizador propulsado por un cohete, dejando caer al laboratorio científico con ruedas hasta la superficie. Les invito ahora a que, si quieren, cierren los ojos y se imaginen sentados en la superficie de Marte escuchando el entorno. Los científicos de la NASA publicaron el lunes las primeras imágenes y sonidos grabados en Marte. Una ligera ráfaga de viento en la superficie del planeta. Unas vívidas imágenes mostraban al rover Perseverance desplegando su paracaídas supersónico rojo y blanco mediante un aerodeslizador propulsado por un cohete y bajando sus ruedas hasta el suelo en una columna de polvo y humo. El ingeniero principal del proyecto describió cómo el rover más avanzado hasta ahora desarrollado se posicionaba en Marte. Se me pone la piel de gallina cada vez que lo veo. Es simplemente increíble. Espero que todo el mundo haya mantenido sus manos y brazos dentro del vehículo cada vez que estuvo en movimiento. Las imágenes fueron captadas el pasado jueves por cámaras instaladas en diferentes ángulos de la nave de aterrizaje Perseverance, mientras atravesaba la fina atmósfera del planeta para aterrizar suavemente en el interior de una cuenca llamada cráter G0. El vehículo de 6 ruedas navegó por el espacio durante casi 7 meses a lo largo de casi 300 millas. El video de su aterrizaje fue presentado a los periodistas 4 días después del histórico descenso. El científico jefe de imágenes detrás del proyecto explica lo que se presenta. This is it. This is Mars. We're here in our place that we're going to be exploring over the next months and coming years. Los científicos esperan extraer muestras de roca marciana para un futuro análisis en la Tierra. Las primeras muestras de este tipo recolectados por la humanidad en otro planeta. Semanas de temperaturas gélidas dejaron las cataratas del Niágara cubiertas de hielo. Los visitantes del lado neoyorquino de las cataratas disfrutaron de unas vistas espectaculares el domingo, cuando apareció un arco iris en lo más alto. Las previsiones anuncian más nieve y una temperatura máxima de poco más de 2 grados para el parque. Debido a los confinamientos, mucha más gente está saliendo a los parques de Nueva York. En 2020, los parques y lugares históricos de Nueva York registraron un récord de asistencia. Las cataratas del Niágara suelen ser el parque más visitado de Nueva York, pero debido a las restricciones de viaje a los visitantes canadienses del otro lado de la frontera, el parque bajó al segundo lugar en número de visitas. En cambio, Jones Beach, en Long Island, se convirtió en el parque más visitado del estado, donde mucha gente acudió para aliviar el estrés del encierro. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Y las cifras de reclusos muertos en las cárceles de Ecuador sigue ascendiendo. Las autoridades registraron hasta el momento más de 60 fallecidos tras los disturbios. Aquí los detalles. Las autoridades ecuatorianas han reportado 62 muertos hasta el momento en los motines ocurridos en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi este martes. Según el jefe de prisiones, Edmundo Moncayo, los muertos registrados hasta ahora son 33 en el centro de reclusión de Turi, en la ciudad de Cuenca, 8 en el de La Tacunga y 21 en el de Guayaquil. Moncayo atribuyó los motines al asesinato de un ciudadano en la ciudad de Manta en diciembre. El funcionario dijo que 2 grupos trataron de encontrar un liderazgo delictivo y aunque esperaban una acción inmediata por parte de los presos, esta demoró. Las autoridades dijeron que durante la disputa, varios guías penitenciarios fueron retenidos por los internos, pero que fueron liberados posteriormente sin lesiones. También se reportaron varios heridos leves. Algunos reclusos fueron trasladados a hospitales y hasta el momento se encuentran estables. A raíz de los actos violentos, el presidente Lenín Moreno ordenó al Ministerio de Defensa ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. El candidato presidencial Guillermo Lasso dio su respaldo a la policía ecuatoriana y acusó al crimen organizado de la violencia desatada en las cárceles del país. Y en Latinoamérica, la crisis económica provocada por la pandemia del virus del PSC ha causado una caída en los préstamos chinos en la región. Tenemos aquí los detalles.
Por primera vez en 15 años, los dos mayores bancos de China, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China, negaron nuevos préstamos en 2020 a los países de América Latina, según un informe del Grupo Diálogo Interamericano. El grupo ha estado analizando durante años las inversiones chinas en la región. La caída de los préstamos en América Latina se debe en parte a que la economía de los países latinoamericanos se ha visto afectada por la pandemia del virus del PCC, lo que ha provocado retrasos en los pagos de las deudas con el régimen. Según datos del Fondo Monetario Internacional, los países de América Latina y el Caribe entraron en una profunda recesión de 7.4%, lo cual acabó con el crecimiento de casi una década. La desaceleración de los préstamos a América Latina refleja un retroceso global para Beijing, que también está luchando para recuperarse de la pandemia. Margaret Myers, directora de Diálogo para Asia y América Latina, dice que ahora China tiene que lidiar con sus propios problemas. La analista dijo: con la región enfrentando desafíos sin precedentes, es poco probable que China preste más por ahora. La creciente influencia china en los países latinoamericanos ha suscitado la preocupación de la administración Biden, que reconoció recientemente que Beijing es su mayor competencia en América Latina. Hasta ahora, China ha desplazado a Estados Unidos como principal socio comercial en varias naciones sudamericanas. Sin embargo, Namita Biggins, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos sigue siendo el socio preferido en el hemisferio occidental. Guatemala presentó el lunes un plan de actuación para manejar las eventuales caravanas masivas de inmigrantes hacia Estados Unidos. La iniciativa se discutió durante una reunión virtual extraordinaria de directores de migración de países centroamericanos. Veamos en qué consiste. El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Guillermo Díaz, presentó un plan de actuación para la atención de eventos de movilización masiva de migrantes. El plan está enfocado en 3 puntos: resguardar la seguridad de la región, la atención a una posible movilización masiva intercontinental y proponer posibles soluciones a nivel regional considerando desplazamientos masivos. El comunicado oficial del gobierno guatemalteco enfatizó el reconocimiento de la migración como un derecho humano que debe efectuarse de manera regular, ordenada y segura. En enero, unas 7,000 personas que van camino a Estados Unidos lograron entrar en Guatemala procedentes de Honduras. Medios locales informaron que ahora Guatemala y otros países centroamericanos se preparan para la llegada en las próximas semanas de miles de migrantes procedentes de Perú. Los legisladores canadienses acusan a China de genocidio e instan al Comité Olímpico Internacional a no celebrar allí los Juegos del 2022. Políticos de todos los partidos principales apoyaron la resolución no vinculante y la aprobaron por abrumadora mayoría el lunes. Dice que China comete un genocidio contra los musulmanes, incluidos los uigures que viven en Xinjiang. La administración del primer ministro Justin Trudeau no apoya la resolución diciendo que se necesita más investigación. El Departamento de Estado norteamericano estima que China ha torturado o maltratado de alguna manera a más de 1 millón de uigures de minorías étnicas en campos de detención. Y en Chile, tras 6 días de búsqueda exhaustiva, las autoridades se preguntan dónde está Tomás. Tenemos la historia del niño de 3 años que desapareció al sur de Chile. Las autoridades chilenas desplegaron un operativo de búsqueda para encontrar a Tomás Bravo, un niño de 3 años que desapareció el pasado miércoles 17 de febrero en la localidad de Caripilun, un sector rural y de difícil acceso ubicado al sur del país. Estoy desesperada por encontrar a mi nieto. Lo único que yo quiero es mi nieto. El menor fue visto por última vez cuando salió a buscar animales con su tío, identificado como Jorge Vargas, según medios locales. Vargas dijo que el niño se quedó solo por un momento y desapareció sin dejar rastro. Pero de verdad no me explico cómo un adulto sale con un niño en busca de los animales. ¿Qué aporte le va a dar? ¿Para qué lo deja solo si quiere ir solo? El operativo para rastrear la ubicación de Tomás cuenta con al menos 400 miembros de diferentes corporaciones, abarcando las zonas de pastizales, arroyos y terrenos cerca del lugar donde fue visto por última vez. Lo que hemos venido desde el primer minuto es a encontrar a Tomás y en eso vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos. Todos los equipos están muy motivados a pesar del tiempo y del cansancio. También se ha desplegado un avión de las Fuerzas Aéreas que cuenta con tecnología capaz de encontrar pequeños objetos en el suelo. Hasta ahora, las autoridades no han encontrado ningún rastro del niño desaparecido. Y ahora los dejo con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China.
Un nuevo acontecimiento en la ciudad de Sichuan suscita dudas sobre si las autoridades están tratando de encubrir la verdadera situación en la región. Esto es así después de la aparición de informes según los cuales pacientes en estado grave infectados por el virus del PSC fueron trasladados desde hospitales a instalaciones sanitarias improvisadas en mitad de la noche. La ciudad de Sichuan se encuentra en la provincia de Hebei y es uno de los sitios más afectados por el virus este año. La ciudad asegura que la situación del virus viene mejorando desde principios de febrero y afirma que cientos de pacientes fueron curados y dados de alta en los hospitales. Sin embargo, un video grabado por los habitantes de la zona muestra que todos los negocios de una calle comercial siguen completamente cerrados. Un día antes, los hospitales del distrito de Gaocheng, la zona más afectada de la ciudad, trasladaron a sus pacientes a un hospital improvisado durante la noche. Este nuevo centro médico cuenta con 3.000 habitaciones. Otro video muestra que algunos pacientes fueron trasladados en sillas de ruedas. En las redes sociales, algunos internautas se preguntaron por qué los pacientes con síntomas graves, incapaces de caminar, eran trasladados fuera de los hospitales y expresaron sus sospechas de que el traslado de estas personas podría ser un truco utilizado por las autoridades para luego calificarlas como pacientes curados y dados de alta en los datos oficiales. El régimen chino ahora está llamando a revivir la cultura tradicional de China, la misma que viene condenando desde que llegó al poder. ¿A qué se debe este cambio drástico del Partido Comunista? El Partido Comunista Chino dice que planea revivir la cultura tradicional china. El anuncio suscitó sospechas entre académicos y disidentes, porque parece marcar un cambio drástico en la actitud del régimen hacia la tradición. Desde hace décadas, el Partido Comunista Chino intenta aplastar la cultura tradicional china. Templos antiguos, esculturas y lápidas conmemorativas fueron literalmente destrozadas durante la Revolución Cultural de los años 60 y 70. El objetivo de esta campaña política era acabar con las denominadas cuatro viejas, es decir, viejas ideas, viejas costumbres, vieja cultura y viejos hábitos tradicionales. La prensa china últimamente viene difundiendo un documento de 2017 del Consejo de Estado del régimen, en el que se esbozan tareas para aumentar la publicidad y la educación de la cultura tradicional y para promover el patriotismo. Y no se trata solo de políticas internas. El documento también pretende promover la cultura china en todo el mundo, lo que haría a través de centros culturales en el extranjero, los institutos Confucio y la iniciativa de la Franja y la Ruta. El comentarista de asuntos de China, Tan Xingyuan, dijo que el régimen está tratando de endulzar su modelo autoritario con la cultura tradicional, pero el núcleo sigue siendo la misma ideología comunista. Si el PSC quiere exportar y promover su modelo en el extranjero, se enfrenta a un enorme obstáculo, porque el mundo es relativamente repulsivo y resistente a la ideología comunista del PSC. En la antigüedad, China creó una espléndida civilización que es reconocida por los países de todo el mundo. Es decir, el PSC puede aprovechar el reconocimiento mundial de la antigua cultura tradicional china. Puede mantener esta fachada mientras suplanta el núcleo con su ideología comunista, a fin de ganar el apoyo del mundo para su expansión exterior. De este modo, el PSC puede sortear con éxito el obstáculo de la resistencia y el rechazo al comunismo. Sin embargo, Tan dijo que debido a las diferencias fundamentales entre la cultura tradicional china y la ideología del PSC, es imposible que el Partido Comunista Chino restaure la cultura tradicional china en un sentido real. Una de las diferencias más evidentes es probablemente la actitud hacia las creencias. A lo largo de la antigüedad, los pensamientos budistas, taoístas y de Confucio ocupaban un lugar central en la sociedad y servían de guía moral al pueblo chino. Pero el PSC promulga el ateísmo y considera que las religiones son lo que llama el opio del pueblo. Casi ningún grupo espiritual es inmune a la persecución del PSC en China. El régimen derriba iglesias católicas y templos, suprime a los musulmanes uigures y somete a los practicantes de Falun Gong a la sustracción forzada de órganos. Otra diferencia entre el PSC y la cultura tradicional china es cómo tratan a los disidentes. A diferencia de la brutal represión actual del PSC contra los que piensan distinto, en la cultura milenaria china la libertad de criticar al gobierno era en realidad promovida por Confucio y era considerada un imperativo moral entre los antiguos eruditos y funcionarios chinos. El expresidente taiwanés Ma Ying-jeou a menudo citaba una historia antigua para argumentar que la libertad de expresión se originó en China. La historia se remonta al año 500 a.C.
El entonces jefe de Estado del reino chino de Cheng, Xichang, recibió informes que decían que la gente se reunía habitualmente en las escuelas para criticar las políticas del gobierno. A partir de esto, algunos sugirieron que se cerraran esas escuelas. Xichang, en cambio, se negó, diciendo que se debía permitir a la gente discutir si las políticas del gobierno eran buenas o malas. Señaló, y cito, si dicen que la política es buena, entonces la aplicaré. Si la gente dice que es mala, entonces debo corregirla. Estas críticas serán mis maestros. ¿Por qué debería eliminarlas? El comentario fue elogiado por Confucio, que lo calificó de persona benevolente, y un gobierno benévolo es el núcleo del pensamiento político de Confucio. Además, en la antigua China, la mayoría de las dinastías empleaban a funcionarios dedicados a dar críticas a los emperadores y a mantenerlos a raya. Según los cálculos de un estudioso francés sobre China durante la dinastía Tang, caracterizada por su mayor apertura, los funcionarios podían vetar con éxito las políticas del emperador en 3 de cada 4 ocasiones. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el Partido Comunista dio un giro drástico en su actitud hacia la cultura tradicional china? Como mencionamos, la destrucción de la cultura tradicional y la promoción de la ideología comunista para sustituirla culminaron durante la Revolución Cultural. Pero, después de implementar y practicar la teoría comunista en China continental, se comprobó que los resultados fueron todos miserables, causó grandes daños a China, mató a innumerables personas y llevó la economía del país al borde del colapso. Para mantener su legitimidad, el régimen chino se vio obligado a cambiar de rumbo. Fue entonces cuando buscó la ayuda de la economía de mercado de Occidente, prometiendo aplicar reformas económicas e incluso políticas. Sin embargo, el sueño anhelado por algunos de que China adopte el camino de la democracia fue aplastado por los tanques del PSC dirigidos a los estudiantes que protestaban por sus derechos y una mayor apertura en la Plaza Tiananmen en 1989. Hasta hoy, a pesar de haberse convertido en la segunda economía del mundo, el régimen autoritario de China no hizo más que endurecerse. Tang dice que ahora que la posibilidad de aprender de Occidente ya no resulta tan genuina, el PSC sacó la carta de la cultura tradicional y seleccionó partes distorsionadas de ella para justificar sus diferencias con Occidente, mientras al mismo tiempo ignora los conceptos centrales de la cultura tradicional china que se ajustan a los valores universales occidentales. Estas fueron las noticias de este martes. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.